el sistema de asignación tributaria comienza en 1988, en un acuerdo con el que llega la Iglesia española y el gobierno español de entonces, dirigido por don Felipe González. En ese momento se hace un cálculo de esa asignación tributaria, que era el 0,5239% de la cuota. Luego aparece también otra singularidad fiscal de la Iglesia, no solo de la Iglesia, sino de otras entidades de carácter público, de función social, que es la ley del mecenazgo. Subrayo estos aspectos porque muchas veces sigue siendo una nota recurrente en la opinión pública de que este sistema de singularidad fiscal de la Iglesia arranca del concordato de 1953, es decir, del antiguo régimen, y no es así. Es decir, que el sistema actual tiene sus bases en la Constitución española de 1978, en los acuerdos en desarrollo de la propia Constitución española que se firman en los años 80 y en una ley del mecenazgo del año 2002 que afecta a todas las entidades del llamado sector no lucrativo, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, otras confesiones religiosas. También incluso esta ley del mecenazgo afecta en la dimensión de sus fundaciones a los partidos políticos, a los sindicatos, a las fundaciones que promueven a veces entidades bancarias o grupos ciudadanos diversos, ¿no? Que en ese sentido los ciudadanos que formamos parte de la Iglesia Católica nos acogemos a la legislación española en general, ¿no? Desde ahí, desde este recordar, que insisto que lo tienen por escrito en el dossier, este sistema fiscal que afecta a la financiación de la Iglesia en España, insisto en este aspecto de que la asignación tributaria, tanto en lo que se refiere a la financiación de la Iglesia como de otras entidades que llevan a cabo fines sociales, en este sentido, la Iglesia Católica también se beneficia de la llamada X de otros fines de interés social. Por eso también nos acompañan en la mesa, además del ecónomo diocesano, don José María Conde, están también con nosotros en la mesa, y me parece que es la primera vez que aparecen en una rueda de prensa pública, Ginter Eduardo Benhoff, que es el director de Cáritas actual, y el padre Luis Miguel Rojo, que es el delegado episcopal de Cáritas diocesana en Valladolid. Que el Cáritas, por una parte, vive en la realidad de la Iglesia, es decir, la mayoría de los voluntarios de Cáritas, de la realidad de Cáritas, son las Cáritas parroquiales, y estas Cáritas parroquiales formadas por miembros de las comunidades de cada una de las parroquias, que utilizan los locales propios de las parroquias, que realizan sus actividades de atención, a veces con dimensión económica y otras muchas veces de presencia, de acogida, de atención personal, pues se hace desde la propia comunidad cristiana, pero además Cáritas lleva a cabo múltiples programas de intervención y de acción social, y para el desarrollo de esos programas a veces recibe ayudas que provienen de la llamada X de otros fines de interés social. La Iglesia, situada en nuestra sociedad, podríamos decir que esta presencia tiene como 3 puntos de referencia. 2 de ellos son muy visibles. Podríamos decir, hay una visibilidad patrimonial. Son nuestros templos, nuestros edificios. Nosotros tenemos la responsabilidad del mantenimiento de más de 700 edificios en nuestra provincia. Templos, ermitas y otros tipos de locales. Entonces ahí hay un tipo de visibilidad, una visibilidad que además tiene importancia desde el punto de vista del patrimonio cultural, histórico, artístico de nuestro pueblo, pero también del patrimonio emocional, de ese patrimonio que a veces llamamos inmaterial, que significa para tantos de nosotros la importancia de templos o ermitas donde hemos vivido acontecimientos singulares de nuestra vida, cualquiera que sea en este momento la pertenencia eclesial de cada uno. Pues bien, tenemos una responsabilidad grande del mantenimiento de este patrimonio.
Es verdad que las administraciones públicas contribuyen en una parte a ayudarnos a mantener este patrimonio. Recientemente se firmó el convenio con la Diputación de Valladolid para la atención de templos y ermitas, también la Administración autonómica, sobre todo para los edificios llamados BIC, realiza su colaboración, pero el dinero que se invierte anualmente para el mantenimiento de este patrimonio inmobiliario y mobiliario es en gran parte sostenido por la propia comunidad cristiana. Agradecemos mucho las ayudas específicas que recibimos de la Administración pública, pero la mayor parte de los gastos o inversiones realizados en los templos está realizado por la propia comunidad cristiana. Hay otro tipo de presencia. Además de la visibilidad de los edificios, está la visibilidad de la acción social, de la acción educativa, de la pastoral sanitaria, de los diversos aspectos de la presencia en el mundo, sobre todo en un sector que pudiéramos llamar genéricamente de servicios o de acción social. También es cierto que en esta presencia que realiza la Iglesia, en algunos casos es una presencia de tipo empresarial. Pensemos, por ejemplo, en toda la obra educativa. En Valladolid hay, por redondear, 30 colegios concertados de iniciativa eclesial, la mayoría de congregaciones religiosas. En este tipo de presencia que la Iglesia realiza a través de una acción de libre concurrencia en el espacio público, en la Iglesia, las entidades eclesiales se someten a las reglas del juego. En este caso, por ejemplo, el caso de los conciertos. Digo porque nosotros queremos, fieles a una transparencia económica, reconocer nuestras diversas fuentes de financiación. Y entonces, cuando se realizan acciones que dan una visibilidad a la presencia de la Iglesia, algunas de esas acciones tienen en sí mismas unas reglas del juego económicas. Pienso en los conciertos educativos, en conciertos sanitarios, congregaciones religiosas que tienen presencia en el mundo de la salud a través de hospitales o de otras formas de intervención social se realizan. Y también en la acción social, como recordaba antes, muchas entidades eclesiales, Cáritas Diocesana y otras entidades eclesiales, reciben ayudas públicas de la X, de la asignación de otros fines de interés social. Pero además de esta presencia, de la visibilidad de los edificios, de la visibilidad de la acción social, de la acción educativa, de la presencia en el mundo de la salud, de la presencia también en el mundo de las cárceles a través de la pastoral penitenciaria, pues la Iglesia tiene un cuidado de su propio ser a través de la formación de personas, a través de lo que la Iglesia más genuinamente ofrece, que es una propuesta de sentido de la vida, de acompañamiento de todo el itinerario vital de las personas, una presencia de perdón, de salvación, de trascendencia, de plantear, en definitiva, el sentido de la propia existencia, ¿no? Que tiene también a veces dimensiones públicas. Acabamos de vivir la Semana Santa. En la Semana Santa nosotros celebramos el acontecimiento central de nuestra fe y al mismo tiempo ese acontecimiento central se encarna en unas propuestas visibles que tienen también una dimensión cultural, como acabamos de ver, no solamente en la ciudad, sino en tantos de nuestros pueblos, de la expresión pública de la fe a través de las llamadas procesiones de Semana Santa. Entonces, para todo esto, la Iglesia precisa una financiación. La mayor parte de esta financiación la recibe la Iglesia a través de las aportaciones de los fieles. Y esa otra parte que recibimos a través de la asignación tributaria, que más o menos depende de años, viene a suponer entre un 20 o un 25% de lo que supone el presupuesto de la diócesis de Valladolid, me refiero de lo que es propiamente este arzobispado y las parroquias y demás, lo recibimos a través de los ciudadanos, pero contando con la mediación de la administración pública, a través del ejercicio de democracia fiscal que llamamos asignación tributaria, que es la campaña
que hoy presentamos, ¿no? Me he querido extender, y me perdonan, un poco en resaltar un poco el contexto de esta asignación tributaria, tanto en su historia, que tiene que ver con la Constitución, con los acuerdos de los años 80 y la concreción de esos mismos acuerdos a mediados ya de la década pasada, también con la ley del mecenazgo, y desde ahí también resaltar otras formas de financiación que tiene la Iglesia por sus actividades, por la conservación de sus edificios y la importancia que tiene para que todo esto sea posible el sostenimiento de la vida de un pueblo, de una familia de familias, de una comunidad cristiana, que aporta para su propio mantenimiento, que aporta en solidaridad con las necesidades de otros. La propia financiación de Cáritas Diocesana se hace, pues, es habitual, una colecta mensual en todas las parroquias para la acción caritativa. Además de esto hay otras colectas extraordinarias o cuotas periódicas y demás, y lo que es la propia vida de la Iglesia, que precisa de unos recursos económicos que recibimos de los miembros de la Iglesia, pero que también recibimos, y en esta asignación tributaria, y ahora sí que concluyo, nosotros invitamos a ciudadanos que lo mismo no se sientan pertenecientes activos de la vida de la Iglesia en la participación cotidiana, habitual, pero que sin embargo sí que puedan valorar lo que la Iglesia realiza, hace, su propia presencia, para que a través de la asignación tributaria pues contribuyan a la financiación de la Iglesia en España. Nosotros insistimos siempre en recomendar a los ciudadanos que pongan las 2X, por decirlo así de manera popular, ¿no? para que la asignación tributaria se sume también a otros fines de interés social. No supone el poner las 2X que se divida la cantidad entre un destino u otro, sino que este ejercicio de democracia fiscal permite a los ciudadanos el poder dedicar el 0,7% de su cuota a la financiación de la Iglesia y también poder dedicar otro 0,7% de su cuota a otros fines de interés social. Voy a recalcar lo que acaba de decir don Luis sobre lo del 0,70 para las dos. Lo digo esto porque creo que lo he comentado otros años, que me encuentro muchas veces con amigos, con mucha gente que me lo pregunta todavía. Me dice, pero todavía es posible el 0,70 para esto y el 0,70 para el otro. Creo que en esto os agradecería que hagáis una mención especial de poder hacer el 0,70 para en los dos casos. Os lo agradecería. Y luego, en cuanto a los datos, tener en cuenta que, como viene siendo habitual, los gastos ordinarios de las diócesis está siendo del orden de los 12 millones de euros. Digo los gastos ordinarios sin tener en cuenta algo especial, como por ejemplo luego comentaré. Entonces, de estos gastos ordinarios de los 12 millones, los ingresos que recibimos de la asignación tributaria de acuerdo con un fondo común interdiocesano está siendo del orden de los 3.200.000 euros. Como veis, estamos en el orden de ese 25% que antes se comentaba. El resto proviene la mayoría de ingresos de los fieles, que estos ingresos de los fieles, estas aportaciones de colectas, suscripciones, y todo esto viene suponiendo todos los años del orden de los 5 millones de euros. Y luego, en cuanto a estos gastos extraordinarios, pues este año pasado, yo creo que ya también lo comenté, porque normalmente una iglesia nueva no se hace solamente en un año, pues ha sido la nueva iglesia del Arroyo, que se ha inaugurado recientemente, que se ha terminado y que, entre no solo la obra, sino luego tener en cuenta lo que hay que por dentro, que si los bancos y otra serie de cosas que ha habido que hacer allí, ha estado del orden de los 3,5 millones de euros aproximadamente. Como veis, este ha sido un gasto extraordinario que hemos tenido que hacer frente entre más o menos en un par de ejercicios. Entonces, estos son principalmente los datos más importantes, pero ten en cuenta que todos los años surgen, si no extraordinarios, son muy normales
nuevos centros parroquiales o mejora de centros parroquiales. Ahora mismo estamos haciendo el de Zaratán, que el de Zaratán es importante. Nos hemos gastado ya 300.000 euros y nos queda todavía otros 150.000, que es decir que estaremos en el orden casi de $500.000 de euros también. Laguna de Duero, pues la iglesia antigua, no la nueva, la otra, la antigua, también ha habido que hacer una serie de problemas que ha habido, pues del orden de 200.000 euros. Como veis, todos los años pues surgen templos dentro de esta diócesis, donde hay templos importantes, donde hay que hacer gastos también importantes. Entonces yo creo que, os he dicho así en líneas generales, un poco las cifras, por no... En cuanto a la asignación tributaria, nos ha bajado, pero basta en la cantidad, creo que en las hojas que os han dado viene ya también el importe que hemos recibido. Entonces, sí, en Valladolid que hemos bajado 4.000 declaraciones. Esto yo hemos estado mirando y vemos que son en cantidades de los que tienen que declarar, cantidades menos, y creo que es sobre todo por el sistema informático. Como ahora es tan fácil hacerlo a través del móvil, a través de... Entonces, muchísima gente entra en el ordenador, da su conformidad y no se para en decir, mira, a ver si lo tengo para la iglesia o si lo hace por el móvil, pues le resulta esa comodidad, pues no hace esa paradita, es decir, voy a ver cómo lo modifico. Y ahí es donde quizás tengamos y hemos tenido esos 4.000 menos. Porque en cuanto a importes, pues han sido 1.200 euros, como veis, es una cantidad que tampoco es muy significativa, aunque siempre nos gusta que las cantidades vayan siendo cada año mayores. Por eso también una llamada para esas personas, para tantas personas que lo hacen ahora con los servicios informáticos, pues que, bueno, pues hiciesen esa paradita, y el que intente y quiera para la iglesia, pues que nos ayude, pues también, que aunque no sean cantidades muy importantes, cualquier cuantía siempre es buena recibir. Entonces, luego ya si alguna pregunta... Es verdad que yo creo que el secreto de la economía de la iglesia tiene mucho que ver con las pequeñísimas colectas. Por eso tiene tanta importancia. Yo creo que, de hecho, la vida de nuestras parroquias en montones de pueblos, si no fuese por ese pequeño goteo de colectas, que incluso se puede hacer a veces chiste de la monedita, pero al final ese goteo permanente, día a día, domingo a domingo, es lo que permite a la Iglesia vivir y además ayudar a otros a poder vivir. En este sentido, en este ejercicio de democracia fiscal, que es la asignación tributaria, sí que parece importante, como quiera que hoy las posibilidades de hacer la declaración se han automatizado o bien se derivan a gestorías y demás, el que cada uno de los ciudadanos que tengamos este deseo de que la asignación tributaria a la Iglesia Católica o a otros fines de interés social se remarquen las 2X, que estemos atentos a pedir que las 2X se pongan o a tenerlo en cuenta a la hora de aceptar la propuesta que la agencia tributaria nos haga a través de las redes informáticas, porque se puede hacer, a tener en cuenta si las X están puestas o no. Pasamos la palabra a nuestros amigos de Cáritas. Bueno, pues desde Cáritas somos conscientes de que vivimos en una sociedad de la información, de la imagen impactante, donde la emoción conecta con uno de los sentimientos más nobles de la persona, que es la solidaridad con el prójimo. Pero esta emoción necesita una acción para que no quede vacía, para que no se desvanezca. Necesita el compromiso para mantener pues esa llama de la solidaridad, ese calor, ese acompañamiento y esa amistad que desde Cáritas Diocesana intentamos ofrecer a personas concretas en situación de dificultad, de aprieto. Por eso, hoy, desde Cáritas Diocesana de Valladolid, pedimos a todas las personas, a todos los ciudadanos, que se unan al ejercicio de ciudadanía fiscal con su compromiso por la solidaridad y que marquen con una X su voluntad de querer que una parte pues, de esos impuestos que nos
contaba antes José María, pues que una parte de estos impuestos se destinen a la solidaridad concreta realizada a través pues, de las distintas entidades sociales, dentro de las cuales también nos encontramos Cáritas, pues como una parte más de la Iglesia Católica. Es una invitación, por lo tanto, a toda la ciudadanía en general y a la comunidad cristiana en particular, que es la que principalmente nos sostiene y la que principalmente lleva a cabo nuestra acción. Al marcar con 2X, tanto la de la Iglesia Católica como la de los fines sociales, al marcar con estas 2X la declaración de la renta, se destinaría un 1,4% de nuestros impuestos a la solidaridad. Por eso, ese mandato ciudadano a destinar recursos, nosotros lo recogemos para dar oportunidad a personas y familias en una situación de vulnerabilidad, y todo ello pues, con una transparencia y responsabilidad desde los valores y desde el ser propio de la Iglesia de Valladolid. Y en Cáritas esas personas, esas familias tienen nombre y rostro. Y con ellas, y gracias a este gesto, acompañamos procesos de salida de la pobreza. En concreto, en 2017, la asignación a cargo de la casilla para fines sociales ha financiado 11 proyectos sociales encaminados a la lucha contra la exclusión y el empobrecimiento, en los que han participado casi 1.040 personas. A esto se une la formación y acompañamiento a personas que realizan acciones de voluntariado con mayores, con niños, con jóvenes, con personas sin hogar, con personas migrantes, con mujeres víctimas de violencia de género, con personas reclusas y exreclusas, en proyectos de lucha contra las drogodependencias. Y gracias a la casilla para la Iglesia Católica se materializan cientos de ayudas para atender las necesidades básicas de alimentación, de suministros, de vivienda, de salud, de enseñanza, de familias y personas. Cuando recibamos nuestro borrador, como decía José María antes, cuando encarguemos a profesionales que nos hagan la declaración de la renta, hagamos un doble gesto, marcar con una doble X que diga de nosotros y de nosotras que queremos que la solidaridad sea posible, sea acción. Gracias. Abrimos ahora un tiempo para preguntas, dudas y aclaraciones. Sí, no sé si nos pueden concretar en el caso de Cáritas qué cuantía o qué cantidad reciben de la asignación tributaria, más o menos aproximadamente anualmente, o no sé si tienen... Sí. En el año 2017, a cargo de servicios sociales, Cáritas recibió 282.695 euros y a cargo de la casilla de la Iglesia Católica, Cáritas financió 98.817 euros. Quería preguntarles, dentro del balance que nos entregan de ingresos, ¿a qué se refieren los ingresos por servicios? Que con 1.190.000. Bueno, los ingresos por servicios... ¿El micrófono, por favor? Sí. En ingresos por servicios, pues tenemos principalmente a nuestro cargo, por decir así, pues tenemos los sanatorios, los cementerios, de hospitales. De estos se recibe pues una ayuda y una especie de convenio donde se reciben unas cantidades que luego van, pues en muchos casos tenemos personas incluso seglares en los cementerios que hay que pagar. Es decir, que por un lado son ingresos, pero por otro lado hay que hacer frente al pago de esas personas. Luego, muchas de las acciones que lleva a cabo la Iglesia, que no tienen precio como tal, pero sí que hay una propuesta de contribución. Por ejemplo, es fácilmente acudiendo a un templo, pues uno puede escuchar que hay la Eucaristía se ofrece por una intención. Entonces hay un estipendio de la celebración, o que se realiza unas exequias y la familia que celebra las exequias presenta un donativo. Es decir, que eso a la hora de hacer el balance de las parroquias figura como ingresos por servicios. Y al consolidar
el balance de todas las parroquias de la diócesis y demás, aparece este aspecto. Entonces habría un aspecto de una actividad remunerada, capellanes en lo que ha dicho José María, en hospitales, sanatorios, la cárcel, y luego este otro tipo de actividades cotidianas de la vida de la Iglesia que suponen por parte de los fieles no un pago de una actividad que se cobra como tal, sino la propuesta de un donativo ante esa actividad, que eso sí se realiza. Yo, insistiendo un poco en lo de Cáritas, ¿qué porcentaje entonces es del total de financiación de Cáritas, qué porcentaje representa la asignación tributaria dentro de toda la financiación de Cáritas? Sí, aproximadamente es en torno a un 10%. Y aprovechando que les tenemos por primera vez en comparecencia ante los medios, ¿qué me gustaría conocer cómo es la situación ahora, cómo se han encontrado Cáritas cuando han llegado en Valladolid? Si está mejorando la situación, si han encontrado que nos encontramos con una situación en la que hay menos personas que con este tipo de necesidades o en tipo de exclusión social, o no, es todo lo contrario, que empeorando la situación. Hombre, es cierto que el periodo fuerte de crisis ya ha pasado, ¿no? Quizá las personas a las que atendemos en ciertos sectores ha modificado, ha bajado algo, pero es verdad que la situación de pobreza y las necesidades de las personas han variado. Se han cronificado ciertas situaciones y ahora tenemos que prestar más atención a una serie de pobreza más integral o de necesidades más integrales que tiene la persona, a las que queremos acompañar desde Cáritas, en las que queremos estar presente, pues de otra manera pues que repercuta en su desarrollo, ¿no? Su desarrollo personal. Quería preguntarles también qué valoración hacen de la pérdida de eso que decían de que hay 4.000 personas menos que han marcado la X de la Iglesia. No sé qué valoración hacen, ¿por qué creen que es? Sí, esto ha sido no solamente a nivel de Valladolid, ha sido en toda España, ¿eh? Y entonces una de las cosas en las reuniones que hemos mantenido en la Conferencia Episcopal, todos los ecónomos, pues hemos llegado un poco a esa conclusión, ¿eh? Porque hay unas tablas y tablas de importes en función a lo que cada persona va ganando. Aquí no es decir, es que ha habido de algunos que no tienen que hacer la declaración, no, han hecho incluso más la declaración. Lo que sucede es eso, que nos está fallando, no fallando, sino los sistemas estos informáticos donde esa facilidad. Yo estaba mirando ahora aquí en el WhatsApp que me mandó una persona y me dice, claro, si es que ahora es muy fácil, no es que sea muy fácil, te marca y te dice antes de salir, pero claro, esto no lo hacemos todos. Mira, por ejemplo, me ha mandado aquí una persona donde dice errores y avisos antes de que des a la tecla. Lo puedes hacer con tu terminal, con tu teléfono. Dice, no ha marcado la casilla correspondiente a la asignación tributaria de la Iglesia o la asignación de cantidades. Te lo dice. Pero ¿qué pasa? Que tú normalmente, ¿qué haces? Pues das la conformidad y no te metes ahí a hacer una modificación. Y ahí es donde tenemos en esas personas que han estado del orden hasta los 12.000 euros de beneficios, de ingresos, donde estas cosas nos han fallado a nivel de toda España. Digo que no sabe, a nivel de toda España. Esa es la causa. Es una causa, de todas formas a nosotros tampoco nos deja tranquilos solo las causas de tipo técnico, sino que pensamos que lo que es la presencia de la Iglesia en la sociedad, el anuncio de lo que hacemos, la llegada a jóvenes generaciones y demás es un desafío para nosotros, ¿no? Es evidente que seguro que hay razones de tipo técnico, por decirlo así, que es importante abordar, pero desde el punto de vista de la acción de la Iglesia en general, no solamente de la acción de los ecónomos, sino de la acción de la Iglesia en general, a nosotros sí que leemos este dato como una llamada más de las que podemos percibir en la sociedad actual a tratar de hacer presente lo que la Iglesia significa. Luego está, nosotros solemos incluso decir la libertad de los hijos de Dios. Luego cada uno puede valorar y ejercer su acción como le parezca, ¿no? Pero sí que nosotros queremos hacer llegar lo que la Iglesia realiza y las dimensiones diversas de lo que esta asignación significa, para no quedarnos solo tranquilos
con datos técnicos. No, quería aclarar también, hay veces que, y me ha ocurrido a mí, al leer, por ejemplo, doy a la tributación conjunta y marco las X, luego doy a la individual, la mía y la de mi mujer, y resulta que luego si no me doy cuenta y vuelvo a dar la conjunta y vuelvo a marcar la X y las lanzo, a lo mejor me salen ya sin la X. Esto me ha pasado, me ha pasado y lo he tenido, y como lo sé, estoy en ello. Que decir que hay veces que hay cosas de estas que me lo han comentado también. Dice, oye, resulta que lo he lanzado y no me ha salido la X. Digo, pues te puede haber pasado esto. Por eso digo que los temas informáticos en algunos casos nos está llevando a alguna complicación y nos está llevando a esta disminución de declaraciones. Y tienes constatado, no sé si hay algún perfil, por ejemplo, que decía que era un desafío llegar a los jóvenes, que los jóvenes son los que menos marcan la casilla. ¿Hay alguna forma de saberlo? No, yo no sé si quizás es porque marquen no menos la casilla, sino por esa facilidad, a lo mejor ese compromiso de decir parar, modificar, no se hace, sino que es más cómodo teclear la conformidad. Sí, de todas formas, los datos que nosotros tenemos no son tantos por edades, sino de tramos, de cuotas. Entonces, las cuotas, no sabemos cuál es el ciudadano que está detrás de cada cuota. Es decir, que los estudios que sí que podrían hacerse tendrían que ver con tramos de cuotas, pero no hay otros datos, incluso porque hasta la protección de datos también, que a la hora de los datos que a nosotros se nos ofrecen un tipo de datos, no la declaración detallada de todo ciudadano, no tendríamos derecho a tenerla. Quería preguntar, en los ingresos esta necesidad de financiación que aparece de 1 millón, si se corresponde con estos gastos extraordinarios o es que la Iglesia tiene una necesidad de financiación. No, vamos a ver, la necesidad de financiación es que si yo pongo ingresos para cuadrar ingresos y gastos, esto es, si tú tienes unos ingresos en casa y ese año haces un gasto excepcional por comprándote un coche, pues eso no es que hayas tenido necesidad de financiación, sino que de tus ingresos y tus gastos de ese año no cuadran. Dices, bueno, he tenido que echar mano de la hucha, mejor dicho, así de tu cartillita que tenías, he tenido que echar mano. Pues efectivamente, como hemos tenido estos gastos excepcionales de los nuevos templos, con los ingresos ordinarios no hay para nuevos templos, sino que con los ingresos ordinarios para eso, para los gastos ordinarios. Entonces, para cuando llegan estos gastos excepcionales de un nuevo templo hay que echar mano a la hucha. Gracias por acudir a esta convocatoria. Ya anticipo que habitualmente Cáritas realiza una convocatoria propia cuando se acerque la fiesta del Corpus Christi, que es el Día Nacional de la Caridad en España. Y entonces, con ese motivo, Cáritas Diocesana ofrecerá detalladamente su memoria de actividades y, por tanto, también de ingresos y de gastos más detallados sobre lo que en Cáritas se realizan. De nuevo, muchas gracias porque nos sirven de altavoz, ¿no?, en esta campaña de la renta para hacer llegar esta llamada que la Iglesia Católica realiza en favor de asignar con las 2X, ¿no?, de ayuda a la Iglesia Católica y de otros fines de interés social. Buen día.